Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Vamos a hablar de la Bienal de Arte de Lanzarote porque fue ayer, hoy y mañana hay un ciclo Durmiendo bajo el volcán, y el coordinador de este ciclo lo tenemos con nosotros, Fernando Castro, crítico y filósofo, crítico de arte y filósofo, que las dos cosas unidas van bien, ¿no? No van mal. No van mal. Hablaba del ciclo dentro de la Bienal de Lanzarote de Arte, el ciclo Durmiendo bajo el volcán. Ayer ya hubo una primera parte que además intervino usted, así que cuéntanos un poco el ciclo, ¿en qué consiste? Bueno, el ciclo Durmiendo bajo el volcán forma parte de la Bienal de Lanzarote. Se comenzó el pasado mes, en el mes de febrero, y es un ciclo de conferencias. En febrero, marzo, abril ocuparemos en cada uno de estos meses una semana en la que hay una serie de intervenciones que se hacen a la forma de la conferencia tradicional, y luego otra serie de actos que tienen un carácter que hemos llamado peripatéticos, que son desplazamientos. El primero, los actos en febrero, fue una ascensión al volcán de la Corona, en el que yo mismo hice una explicación de la vulcanología, los orígenes de los volcanes, la relación de los volcanes con la constitución del mundo y de la Tierra, algo fundamental evidentemente aquí en Lanzarote y en Canarias. El lunes de esta semana el recorrido que hemos hecho ha sido al Caletón Blanco, como un lugar que es un cruce en el que el turismo acude a la playa, pero también llegan ahí las pateras desde África, y también a veces han aparecido cetáceos que han ido a morir a esa playa, por tanto es un lugar de cruce de experiencias. Y en el último de los días haremos una intervención sobre las distopías que haremos en la isla llamada de las mujeres, ¿no? La Ferminia, ¿no? Aquí en el propio Arrecife, ¿no? Y hemos tratado durante este ciclo distintos temas fundamentales para la contemporaneidad, no solamente para el arte, sino para la cultura. Por ejemplo, esta tarde van a intervenir Carmen Madorrán y José María Parreño en la sede de la UNED sobre cuestiones de ecología, sobre la relación entre ecología y arte contemporáneo. El miércoles Gerardo Mosquera y Susan Sánchez van a hablar del archipiélago canario en relación con Cuba, es decir, en relación con el arte cubano, dos cuestiones insulares y dos contextos artísticos. Y en el mes de abril abordaremos las redes sociales y sobre todo cómo la cibernética ha cambiado nuestra concepción del mundo. Y es un espectro grande de temas en el que hemos querido que en la Bienal en alguna medida también incida en los debates contemporáneos, cómo desde el arte se pueden pensar las dinámicas económicas, sociales, políticas, ecológicas, pero sobre todo utilizar Lanzarote como un laboratorio, el lema Lanzarote planetario, cómo desde lo local y desde la insularidad y desde Lanzarote se pueden afrontar los debates del presente con teóricos del arte, críticos de arte, curadores de exposiciones, filósofos, sociólogos, ecólogos, tecnólogos, es decir, crear un campo de discusión que al mismo tiempo las conferencias están siendo colgadas en la plataforma de la Bienal, y yo creo que van a tener un alcance importante, y espero que a la gente le interese el debate que estamos formulando. Bueno, ahí estamos viendo que esta fue una de las conferencias de ayer en la UNED. Claro, a veces nosotros entendemos los debates como algo, ¿no?, social, económico. Claro, aquí lo planteamos desde otra perspectiva, que es quizás la crítica, pero desde el arte, ¿no?, desde la filosofía. Claro, la gente dirá, pero para plantear ese problema que tenemos ahora mismo, el tema de la masificación turística, ¿nos puede aportar algo precisamente desde este punto de vista? Yo creo que sí, es decir, en el fondo una de las cosas que necesitamos es pararnos a pensar, es decir, necesitamos en este momento especialmente reflexión de calado y profunda, reflexión filosófica, nuevas perspectivas para la comprensión del mundo. Estamos en un momento en el que nos vemos obligados por la aceleración algorítmica o computacional a intervenir constantemente, ¿no? Es decir, nos levantamos por la mañana, consultamos nuestro teléfono móvil y vemos ya lo que está sucediendo en Facebook, en Twitter o en X o en Instagram, y enseguida lanzamos un comentario sin tener en muchos casos ni idea de lo que estamos diciendo, enseguida metiéndonos en una tormenta de discusión o de odio y de haterismo, y lo que se necesita es una pausa reflexiva. En el fondo, el núcleo duro, el núcleo fundamental, vertebral de lo que ha sido la constitución de las sociedades tiene que ver con organizaciones cosmológicas, mitológicas, poéticas, estéticas y filosóficas. Es decir, todos, cualquiera de nosotros, cualquier persona que nos esté viendo, nosotros tenemos una aproximación filosófica al mundo, la hayamos formulado sistemáticamente o no. Es decir, no podemos funcionar sin una reflexión sobre las preguntas fundamentales de quiénes somos, qué esperamos, qué queremos hacer y sobre todo qué destino queremos para la humanidad.
Si actuamos solamente en el cortoplacismo, que es lo que sucede constantemente en la política, en la gestión, digamos, de las ocasiones y de los riesgos, lo único que hacemos es un poco estabilizar precariamente el camino que va hacia el desastre. Es decir, las preguntas hoy son fundamentalmente, creo que preguntas que nos remiten de nuevo al pensamiento platónico, aristotélico, a los orígenes del pensamiento griego. Cuando uno lee hoy a los clásicos griegos, a los trágicos, a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides, o lee uno el pensamiento digamos, filosófico, histórico, tradicional, se da cuenta de que allí están las preguntas fundamentales todavía del presente. Por tanto, la filosofía es lo que falta. De hecho, cuando ves que hoy se están matriculando cada vez más jóvenes en carreras de filosofía, es decir, la carrera de filosofía ha vuelto a ser una carrera que la gente toma como primera opción, es porque se dan cuenta que la resolución de los problemas no pasa meramente por la economía, ni pasa meramente por la tecnología. Si no hay un fondo reflexivo, si no sabemos lo que queremos hacer, si no nos hacemos preguntas de carácter filosófico, no digo herméticas ni preguntas sesudas, ¿no?, sino preguntas existenciales que tengan que ver con nuestros problemas, vamos a pique. Claro, pero cuando hablamos de ese pensamiento crítico, claro, hoy día el pensamiento crítico son 24 segundos, Exacto. que es lo que te dura uno de Instagram o una noticia en televisión de 1 minuto 30. Claro, ahí no sé si la batalla está perdida, pero ¿cómo podemos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente a esa teoría de los segundos, nada más? Tenemos que evitar pensar que la batalla está perdida. Aunque sepamos que la batalla está perdida y que estamos derrotados, hay que tomar una actitud como la que tomaba el ala triste de Pérez Reverte, ¿no?, de los tercios de Flandes, de saber que quedamos pocos, estamos hasta calvos como yo y viejos, estamos maltrechos, pero todavía tenemos lanzas y tenemos espadas imaginarias para plantar una línea de resistencia, ¿no? Si uno no pensara que todavía hay respuestas, preguntas y debates que formular, ni siquiera merecería la pena levantarse. Es decir, yo no haría el viaje, que es maravilloso venir a Lanzarote, y esta es una tierra bellísima, no iría por la mañana temprana al aeropuerto a tomar un vuelo de 2 horas y media para venir aquí a debatir, a pensar, a exponer, si no pensara que hay todavía algo que proponer. De hecho, no me levantaría por la mañana si no supiera que yendo a dar mis clases, eso puede influir aunque sea en una persona. Es decir, tenemos que combatir contra... El cuerpo a cuerpo, entonces. Sí, contra el pesimismo, Es decir, el optimismo es un delirio. Es decir, los optimistas son la lacra de la humanidad, los happycráticos, ¿no?, los que con su felicidad se curan incluso el cáncer, ¿no? Ellos son, con su mente, el mindfulness cura las enfermedades más graves. Tampoco se puede ser ni optimista ni pesimista, hay que tener una actitud, yo quiero pensar, de jovialidad. Yo me eduqué en la lectura de Nietzsche y me considero un nietzscheano radical. Hay que darse cuenta de que todo va hacia el desastre absoluto, pero precisamente tenemos que intentar remediarlo, y por tanto hay que darse cuenta que sí, la batalla puede que esté perdida, pero aquí quedan todavía los últimos, se dice los últimos de Filipinas, pero ¿por qué no los últimos de Lanzarote?, que han dicho, bueno, vamos a intentar frenar el caos, ¿no? Y en alguna medida yo dedico toda mi experiencia académica desde hace años y profesional a intentar mantener la crítica. La crítica, como sabes, no es nunca bienvenida. Aparece alguien crítico y es un tipo molesto. Los políticos utilizan la palabra crítica, por ejemplo, para decir eso tan tonto de vamos a hacer autocrítica, que nunca la hacen, ¿no? Yeah. Pierden una elección y dicen vamos a hacer autocrítica. No, la crítica es un proceso continuo de toma de decisiones. Claro, ahora se está hablando de la libertad de expresión, pero en sentido totalmente contrario a lo que significa la libertad de expresión, ¿no? Quiero libertad de expresión, pero para decir que no hay libertad de expresión. Sí, bueno, y sobre todo se cae en la nostalgia, ¿no? De repente, que es también otro vicio del presente, otra inercia, se cae en una nostalgia, de repente aparece gente que dice, no, antes sí la teníamos, ahora no, antes podemos decir todas las cosas, no las podemos decir, no. Hay que evitar la nostalgia y sobre todo también hay que evitar una concepción a veces de la libertad de expresión que es en realidad el tsunami de la tontería sin fondo, ¿no? Que es decir, es que yo tengo derecho a decirlo, esa especie de hiperexpresividad en la que todo el mundo, es que yo me tengo que expresar. Bueno, tienes que expresar, pero intenta frenarte a veces un poco. Es decir, hay que tomar a veces una pauta de freno, contención, deceleración, en vez de reaccionar inmediatamente, que es lo que sucede, ¿no? Uno directamente ve algo y ya suelta lo primero que se le ocurre, sin filtro, ¿no? Es decir, hay esa cosa que siempre creo que sucedía, que es el buscar una cierta especialización. Acude, estás dialogando, qué sé yo, por ejemplo, con alguien que es un experto en mecánica cuántica, y esperas a que formule el argumento, pero de repente no haces una intervención absurda en medio. Ayer en la charla en la UNED, que por cierto son gratuitas para todos aquellos que puedan ir, a partir de las 7:30 creo que es, ¿no? Exacto. A partir de las 7:30, hablaba de la turistificación
¿no?, del mundo, claro, y algo que es el viaje a ninguna parte, ¿no? Sí. Es decir, todos queremos viajar, pero al final no estamos viajando a ningún sitio, porque al final todos los sitios son iguales, ¿no? Exactamente, se produce una homogenización y además se produce una exotización, que es una especie de escenificación de algo auténtico, entre comillas, en el que viajas a otro lugar, pero en realidad en ese lugar se tienen que reproducir las condiciones que tú deseas tener, que es la del todo incluido, ¿no? Es decir, viajas en un paquete turístico y te llevan a un sitio, te enseñan 4 cosas que ni siquiera comprendes culturalmente o socialmente o localmente qué significado tienen, y vuelves a tu crucero o vuelves a tu hotel y entonces allí te pones a ver tus cervezas o te pones a tomar comida como si no hubiera mañana, con lo cual el mundo se aplana, ¿no? Hoy en día tenemos esa tendencia extrañísima de los negacionistas, que son los terraplanistas, pero hay que decir que si el terraplanismo es falso, científicamente falso, lo que no es falso es que se ha producido un aplanamiento del mundo, ¿no? El mundo es esa especie de mundo continuo, que es el mundo continuo que genera el turismo, en el que quiere tener unos ciertos estándares de pseudoconfort, pero quiere que todo esté gobernado de la misma forma. Yo recuerdo hace un tiempo, lo contaba, que fui a un hotel en Mallorca y entonces entré y dije: hola, soy Fernando Castro, y me dijo la persona que estaba: qué curioso, habla español. Dije: sí, y llamó incluso a otra compañera del mostrador y dijo: ¿puede usted hablar? Dije: hola, soy Fernando Castro, y dijo: ah, español, dije. Y me dijo: no, usted no puede estar aquí, esto es solo para alemanes. O sea, era un hotel solo pensado, y esas personas nunca habían hablado con un turista que fuera alguien que hablara nuestra lengua, ¿no? Esta sensación de que hay una lengua franca, que además se comprueba incluso en Lanzarote. Yo tengo este aspecto que parezco más alemanote que otra cosa, y entonces entras a los sitios e inercialmente te hablan en inglés, y a veces tienes que decirlo. Yo entré a la farmacia y me nice to meet you, wait a moment, perdón. Pero esta cuestión, que lo veo normal porque es adaptativa, también lo que hace es que las especificidades culturales se pierden. Por lo tanto, el viaje del turismo es un viaje que repercute. De hecho, el turismo, como bien sabes, es la empresa o el ámbito económico más potente hoy del mundo, y en el caso aquí de las Canarias, evidentemente las Canarias... Claro, pero ¿cómo se puede entonces, una isla pequeñita como Lanzarote, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar esa globalización o esa, porque al final vivimos también del turismo de masa, porque, claro, pero hay un resquicio, ¿no? Hay una puerta a la esperanza. Hay pocas, podemos decir que hay pocas, porque en realidad es un fenómeno que ni siquiera ha encontrado corrección después de la crisis de la pandemia del COVID-19, ¿no? Recordemos, como se decía, antes del COVID hubo ya esos movimientos que fueron muy claros, por ejemplo, en ciudades como Barcelona o en Mallorca o en las Baleares. Creo que en Canarias tuvo menos efecto, que era la turismofobia o la turistofobia. No es lo mismo la fobia al turismo que la fobia al turista, al sujeto concreto que hace turismo, ¿no? Ese fenómeno tuvo mucha importancia, por ejemplo, en el 2018-19, justo antes del COVID, y se dijo: cuando termine el COVID recalibraremos y haremos una especie de reescalada en la que, en la vuelta a la nueva normalidad, que así se calificó, seguramente consumiremos menos energía, los viajes seremos mejores personas, haremos menos viajes, la gente controlará más el gasto energético, el consumo se acelerará un poco. Todo aquello que se dijo, si nosotros damos hacia atrás, ¿no?, y buscamos vídeos de aquel momento de noticiarios y declaraciones políticas y las ponemos, nos reiremos o nos daremos golpes en la frente. Estamos hablando hace 5 años que se cumplió. Hace nada, antes de ayer. Si nosotros vemos esas declaraciones de hemos aprendido del COVID, las lecciones que ha dado. Bueno, lecciones que se nos olvidaron instantáneamente, porque lo que está claro es que hoy, y eso se puede comprobar, hay un colapso absoluto de todos los lugares turísticos del mundo, pero de todos y solo no voy a dar lecciones aquí, lo sabéis de sobra. Ya no hay diferencia entre temporada alta y temporada baja prácticamente, salvo pequeños porcentajes, ¿no? En realidad vas a las ciudades, a los lugares turísticos, y el año continuo tiene ocupación total. Es decir, tú viajas. Yo estuve las semanas pasadas montando Chirino en la exposición de la retrospectiva en el CAM, en Las Palmas de Gran Canaria. Era imposible encontrar alojamiento, estaba lleno. Tú vas ahora a ciudades en Italia, vas a ciudades por el mundo turísticas, no se puede entrar. Es decir, vas en los aviones, están todos llenos. O sea, a cualquier hora que te montas en un avión turístico están llenos. Es decir, hoy en día es como una especie de aquel famoso momento de los hermanos Marx, más madera, esto es la guerra. Yo creo que lo que la gente dijo es: vale, hemos tenido esa experiencia de que parecía que el mundo se acababa, pero en vez de moderar nuestros comportamientos consumistas, nuestros comportamientos turísticos, nuestra aceleración vital, la gente ha dicho: me quedan 2 telediarios. Y nos hemos echado todo al monte. Es decir, yo creo que
una llamada general, mundial, global, a un recalibrar nuestra forma de consumir, nuestro gasto, por ejemplo, se ve claramente. Es decir, hay veces que, a pesar de que el hotel lo pone claramente, controle el gasto de agua que tiene. Si nosotros tuviéramos un control de cuánta agua, en algo tan concreto como es cuántos minutos dedica la gente a ducharse y cuánto tiempo tiene abierto el grifo del agua en los hoteles, en lugares donde el agua es un bien tan preciado como aquí, veríamos que nadie tiene un comportamiento mínimamente responsable, sino que el personal abre aquello y se tira duchándose. Sí, lo lleno entero, porque ya que estoy en un hotel me hago un baño, me hago la bañera y dejo aquí abierto el grifo. Entonces, esta cuestión de la falta de conciencia de la situación crítica, lo que llama la crisis del antropoceno en la que nos encontramos, es fundamental. Hoy, de hecho, y vuelvo a invitar a la conferencia de hoy, de 7:30 a 9:30, lo que hemos traído en la UNED es a una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen Madorrán, que es una profesora de ética y de ecología, una gran figura de la ecología, para hablarnos de eso, y también otro profesor Parreño, que también va a hablar de ese mismo tema, porque creo que el debate de qué hacemos en relación con la sostenibilidad, qué hacemos en relación con los debates ecológicos, ese es un debate importantísimo. No podemos, y es evidente, prescindir de los recursos económicos que ciertos territorios y el mundo en general tiene en relación con el turismo. No se puede decir, vale, Lanzarote renuncia a lo que es el proyecto turístico, es aquello que ha hecho que la isla pueda existir en la forma que tiene, pero está claro que no puede ser la única opción, porque esta cuestión de que sea la única opción y decir no dependemos únicamente de ello, ya vimos cuando llegó la pandemia que en los territorios que dependían únicamente del turismo, si llega a durar más la pandemia, se acabó lo que se daba, ¿no? Entonces, en realidad, hay que crear fuentes diferentes de trabajo, de expectativas y de alternativas, y no podemos ser, que es una cuestión que ha sucedido en España, un país de camareros. No podemos ser un país que la única expectativa es ser un país que ofrece únicamente un servicio, que es un servicio turístico. La desindustrialización en nuestro país, por ejemplo, es muy grave. Es decir, se ha hecho toda la apuesta en decir, no, somos un país que tenemos playa y sol y que únicamente somos una industria turística. Es que hay otras cosas que plantear y hay muchos retos que afrontar. Y yo creo que esos retos el arte tiene también muchas cosas que decir ahí, porque la capacidad que tiene el arte de anticipar problemas y de resolverlos o de formularlos es muy grande. Bueno, está claro que podemos estar hablando muchísimo tiempo, y para eso mejor que vayan a la UNED esta tarde a partir de las 7:30 y mañana, porque es verdad, es necesario reflexionar un pensamiento crítico sobre el territorio, sobre el momento que vivimos, sobre una isla que debemos conservar y mantener, y sobre todo también seguir trabajando turísticamente con ella, porque claro, de eso vivimos, pero de hacerlo de una forma. Todo eso y más en esta jornada, en este ciclo Durmiendo bajo el volcán. Fernando Castro, bienvenido, gracias por venir. Ahora esta tarde a las 7:30 y mañana a las 7:30, ¿no? Eso es. Exacto. Y después ya sería en abril. En abril. Bueno, en abril ya volveremos. Mañana a ver si podemos tener precisamente a una a Suset Sánchez. A ver si nos cuadra la agenda. Muchas gracias. Nosotros les vamos a dejar precisamente en el Castillo de San José, terminaba ayer o este fin de semana la exposición Gabinete de Disolución, una de las exposiciones de la Bienal de Arte. Así que nos vamos a recordar un poquito esa exposición y continuamos en el magazine. Conviction.